Pues buenos días a todos y a todas en este Día Mundial de la Espondilitis, en el cual queremos compartir con todos la celebración de este día y bueno, pues deciros que estamos aquí, que seguimos activos, que seguimos manteniendo la llama activa de las asociaciones y que el Día Mundial se celebra desde hace ya muchos años por parte de todas las asociaciones a nivel internacional que formamos parte de ASIF, que es la Federación Internacional de Espondilitis, y para este mes de mayo se han coordinado distintas acciones a nivel mundial. Nosotros hemos decidido el otro día hacer una reunión para compartir vivencias e inquietudes con pacientes y en el día de hoy vamos a tener una jornada que va a impartir Irache Visiers acerca del coaching y cómo nos puede ayudar, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el lema que tenemos este año, que es juntos bienestar emocional y salud mental, que es algo en lo que nos impacta mucho la enfermedad, pues creo que nos puede ayudar. Además, este servicio es totalmente gratuito para pacientes. Irache está de voluntaria en la coordinadora y, bueno, pues con poneros en contacto con ella, seguramente os podrá echar una mano en aquellas inquietudes, retos en la vida en relación a la enfermedad o cualquier cosa en la que os pueda ayudar a nivel personal. Y sin más dilación, para no extendernos, bienvenida Irache y te doy paso para que comiences. Gracias, Pedro. Pues felicidades a todos en el Día Mundial de la Espondilitis. Así que es una buena forma, yo creo, de celebrarlo, ¿no? Hablar de cosas saludables, de hábitos saludables. Creo que es muy importante, sobre todo para las personas que sufren una enfermedad crónica como la vuestra. Entonces, enhorabuena a todos y felicidades. Voy a compartir la pantalla, ¿vale? Para a ver si funciona. Vale, deberíais estar viendo las transparencias. ¿Sí? ¿Lo pongo en modo... Ahí. ¿Así se ve mejor? Mejor. Vale. Genial. Bueno, sí que me gustaría pediros participación, ¿vale? Para que no sea muy aburrido o muy soso. La jornada de hoy o la charla de hoy o la conversación me gustaría más que fuera una conversación con vosotros, va a hablar de los hábitos, ¿vale? De los hábitos, les he llamado hábitos poderosos, hábitos saludables. Porque fundamentalmente eso es lo que hacemos los coaches, ¿no? Ayudamos a que la gente pueda cambiar de hábitos. Todos tenemos hábitos que nos gustan más y hábitos que nos gustan menos, o hábitos que desearíamos poder cambiar y que no siempre sabemos cómo cambiar los hábitos. Fundamentalmente de eso voy a hablar hoy. Así que vamos a la siguiente transparencia, a ver si sé cómo se pasan aquí. ¿Aquí? No. ¿Aquí? No. ¿Aquí? No. ¿Aquí? Con la flecha. Vale, sí, aquí. No, clic. Vale, entonces lo primero ya sí os pido participación. ¿Qué pensáis que es un coach? Porque muchas veces hay dudas, ¿no? Entonces sí me gustaría que hablarais. Podéis activar vuestro micrófono, me gustaría saber cuál es a priori vuestra idea de qué es un coach de salud. Como nadie habla, lo voy a decir yo. Perfecto. Yo creo que un coaching es una persona que es empática, que sabe escuchar, que invita al que tiene enfrente a pensar, a reflexionar, con el objeto de buscar una ayuda o ayudarlo, ¿no?, a encontrar lo que él busca, ¿no? Los fines que él tiene fijados, nada más. Gracias, Jesús. La verdad que es muy buena definición la que has hecho. ¿Alguien más quiere aportar su visión a priori de lo que es un coach?
Y yo creo que es como una persona que te presta su apoyo, digamos, pues para que mejores tus capacidades, tus objetivos. No sé, como ponía en el vídeo promocional, es un poco que a lo mejor todos empezamos muchas veces a hacer ciertos hábitos, pero luego en el camino nos quedamos un poco a medias, ¿no? Entonces yo creo que es un poco pues esa persona que te ayuda a mantenerlo en el tiempo. Pues lo tenéis clarísimo. Yo creo que ya hemos terminado con la ponencia. Hemos prestado atención a tu vídeo, Habéis Irache. sois muy buenos alumnos. Esto va a estar muy bien. Vale, pues sí, efectivamente, lo voy a descomponer un poco. Vamos a hablar de lo que es un coach y de lo que es la salud. Un coach es, como habéis dicho, muy bien dicho, es una persona que asesora a otra para impulsar su desarrollo profesional o personal. Eso es un coach en general. Como yo soy un coach de salud, pues mi vocación es impulsar que otras personas tengan mejor salud de la que tienen actualmente. Eso es exactamente lo que hacemos, es ayudar a otras personas a que tengan mejor salud. Ahora, ¿qué es la salud? Porque muchas veces hablamos de salud, ¿cuál es exactamente la definición de salud que deberíamos utilizar o que es más completa que que la que viene en el diccionario, ¿no? Que es la que da la Organización Mundial de la Salud? La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades, ¿no? Muchas veces decimos, o los médicos, si no tienes ninguna enfermedad, dicen que estás saludable, pero se olvidan de la parte del bienestar, que es un concepto bastante más amplio. Entonces, sí me gustaría pasar a definir lo que es el bienestar, ¿no? Salud es lo que hemos leído antes, y bienestar, en realidad bienestar tiene una definición bastante difícil, ¿vale? Porque digamos que es una composición de varias cosas, es un constructo de varios elementos, que ninguno de ellos por sí eh, te dice lo que es el bienestar, pero en conjunto sí. Entonces he utilizado la composición de la que habla el doctor Seligman, que es una eminencia en la psicología. Él ha diseñado una especie de acrónimo que se llama PERMA, para definir todas las patitas que tiene el bienestar. Está en inglés porque este señor evidentemente no habla español, entonces las siglas corresponden a cada una a una palabra en inglés. La P habla de positive emotions, emociones positivas. La E habla de engagement, de compromiso. La R habla de relationships, de las relaciones que tenemos con otros. La M habla del meaning, del sentido que nosotros le damos a la vida, a las cosas. Y accomplishment, pues bueno, la A es por accomplishment, que son los logros. Eso quiere decir que cualquier actividad que nosotros hagamos que repercuta en uno de estos 5 campos, positivamente, va a mejorar nuestra sensación de bienestar. Por lo tanto, no solamente es la ausencia de enfermedades, sino que es un concepto que se abre muchísimo más, ¿vale? Es muchísimo más complejo el bienestar que solamente el no tener una enfermedad, como puede ser la vuestra. Puede que tengáis una enfermedad, pero puede que vuestra sensación de bienestar sea muy alta. ¿Por qué? Porque hacéis cosas que os proporcionan emociones positivas, hacéis cosas con las que os sentís realmente comprometidos, hacéis cosas que os permiten relacionaros con los demás, que es muy importante, hacéis cosas que os aportan un sentido, hacéis cosas que aportan sentido a vuestra vida, y hacéis cosas que os permiten avanzar, sentir que avanzáis, sentir que conseguís cosas. Todo ello os proporciona una gran sensación, o proporciona a todo el mundo una gran sensación de bienestar, y digamos que el hecho de la enfermedad incluso puede ser una oportunidad, ¿no? Para desarrollar todas estas patitas y conseguir que estéis un poco mejor, que os sintáis un poco mejor, que tengáis menos dolor. Eso va en el sentido del bienestar. Y no solamente, y al contrario, una enfermedad no tiene por qué necesariamente disminuir vuestra sensación de bienestar si el resto de cosas las potenciamos de una forma sabia. Entonces, quiero que os quedéis con este concepto de bienestar porque seguramente luego hablaremos de él.
La otra patita que decíamos de la salud es la ausencia de enfermedades y el bienestar. Del bienestar ya hemos hablado, ahora me gustaría hablar de la parte de enfermedad. Bueno, vosotros tenéis una enfermedad reumática, ¿no? Una de las enfermedades que se llaman reumáticas, y desgraciadamente el hecho de tener esta enfermedad se relaciona con otras enfermedades que podéis desarrollar o que podéis tener más probabilidades de desarrollar. O que el hecho de tener estas otras enfermedades puede influir en que estéis peor de vuestra enfermedad. Por ejemplo, la obesidad. Estar obeso pues no favorece en nada a la gente que tiene enfermedades reumáticas, o artritis. De hecho, agrava estas enfermedades por el hecho de poner más peso en las articulaciones. Digamos que no es nada conveniente tener obesidad. Diabetes. En este caso no están estrictamente relacionadas, pero coexisten. Hay informes del CDC, del Centro de Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, que dicen que más de la mitad de las personas con diabetes también poseen algún tipo de artritis, no necesariamente espondilitis, pero algún tipo de enfermedad reumática. Cardiopatías, las personas con artritis reumatoide, que no es exactamente la vuestra, porque realmente estudios de espondilitis hay pocos, no hay muchos. Sin embargo, por pertenecer al grupo de enfermedades reumáticas, se podría asumir que, bueno, también podéis estar en mayor riesgo de tener algún tipo de cardiopatía, ¿no? Como dice aquí en la transparencia, hay enfermedades, la gente que posee artritis reumatoide pues tiene un 60% más de tener un ataque al corazón de 1 a 4 años después del diagnóstico. Y el riesgo de otras enfermedades coronarias, bueno, pues puede aumentar hasta un 50%, ¿no? Yo creo que es muy importante conocer cómo se puede relacionar esto con otras enfermedades. Más enfermedades, la depresión, esto es bastante obvio y seguramente vosotros lo habéis vivido mucho y más en los tiempos de pandemia en los que vivimos. La gente con dolor crónico es más propensa a sufrir depresiones, porque el dolor es muy drenante, ¿no? Te quita energía, te quita capacidad de disfrutar de otras cosas, y eso acaba sumiendo a los pacientes en la depresión. También se ha visto que hay cierta relación con las enfermedades oculares, ¿no? Dice que cualquier trastorno inflamatorio, y la espondilitis lo es, que afecte al colágeno, que es el componente principal del tejido conectivo, pues puede dañar a la esclera y puede acabar derivando en algún tipo de enfermedad ocular. Trastornos del sueño, eso seguramente también es bastante habitual, ¿no? La gente que tiene dolor le cuesta dormir, le cuesta descansar, y es muy, muy importante poder descansar. Sordera, hay también vínculos con la sordera. Hay vínculos también con enfermedades en la piel. Hay vínculos también con enfermedades renales. Aquí menciono un estudio de la Clínica Mayo, que es bastante conocida. Bueno, como veis, una enfermedad no viene sola y se relaciona con otras enfermedades, bien como causa, bien como consecuencia. De alguna forma está vinculado esta enfermedad con otras enfermedades, y creo que cualquier cosa que se pueda hacer para mejorar una de ellas igualmente repercutirá en la disminución de probabilidad de desarrollar otras o de mejorar otras que puedan convivir con esta enfermedad. Por lo tanto, nuestro objetivo siempre debe ser estar lo mejor posibles de salud, hacer todas aquellas cosas que podamos hacer para mejorar nuestra salud, para evitar el desarrollo de otras enfermedades. Vale, ¿cuál debería ser la estrategia que deberíamos utilizar para minimizar o prevenir la enfermedad? Pues, como siempre, deberíamos actuar sobre el origen del problema, no necesariamente sobre los síntomas, ¿no? Muchas veces sí que es verdad que vamos al médico y el médico muchas veces nos receta cosas que lo único que hacen es paliar los síntomas, no nos dan medidas, no nos proponen medidas para corregir el origen del problema. Sí que es verdad que con estas enfermedades reumáticas es difícil, ¿no?, encontrar cuál es el origen del problema. No se conoce actualmente exactamente cuál es el origen de esta enfermedad, como de otras enfermedades reumáticas.
pero sí que es verdad que se han identificado dos factores que pueden estar involucrados. Uno de ellos es la predisposición genética. La presencia de determinados genes parece que está vinculado al desarrollo de la enfermedad. Y el otro factor es la respuesta autoinmune. Digamos que la gente con enfermedades reumáticas se les dispara el sistema inmune, ¿vale? Entonces el sistema inmune lo que hace es provocar inflamación en el cuerpo. Estos son los dos factores que parece que están vinculados al desarrollo de esta enfermedad. Vale, entonces volvemos a nuestra estrategia. Tenemos dos posibles orígenes, que es la predisposición genética y la respuesta autoinmune. Sí que es verdad que el hecho de disponer o de tener determinados genes no implica necesariamente el desarrollo de la enfermedad. Sí que es verdad que en el cuerpo tenemos genes que se expresan sí o sí, como los genes que determinan cuál es el color de ojos o, bueno, el color de pelo o este tipo de cosas, pero muchas de las enfermedades, los genes que están involucrados no se expresan sí o sí necesariamente. De hecho, hay muchos genes que están involucrados en el desarrollo de una enfermedad y digamos que trabajan como en comandita, ¿no? Si todos se ponen de acuerdo, la enfermedad, el gen se expresa y entonces la enfermedad se desarrolla, pero si no, no. Entonces, ¿qué es lo que hace que aunque tú tengas el gen, la enfermedad no se desarrolle en un inicio? Muchas veces lo que influye es un estilo de vida, ¿vale? Es el estilo de vida saludable. Por eso he puesto ahí abajo que previene y reduce, porque puede prevenir. Por ejemplo, hay gente que tiene un gen para el desarrollo del cáncer de pulmón, ¿vale? Si esta persona que tiene el gen del cáncer de pulmón para desarrollar un cáncer de pulmón nunca se expone a humos de tabacos, ni humos de tubos de escapes, ni sustancias de este tipo, pues seguramente esa persona jamás desarrolla un cáncer de pulmón. Sin embargo, si vive en una ciudad o fuma, bueno, pues entonces será mucho más probable que ese gen decida expresarse y desarrolle un cáncer de pulmón. Pues algo similar sucede con esta enfermedad. Aunque la gente tenga el gen, si vive en un entorno que es muy saludable, ahí ahora veremos qué quiere decir eso, pues es posible que jamás desarrolle la enfermedad. ¿Qué pasa? Que muchas veces hacemos cosas y sin saberlo, quizá por el lugar en el que vivimos, quizá por la cantidad de estrés que tenemos, quizá por la alimentación que llevamos, pues al final acabamos desarrollando o permitiendo que el gen se exprese y entonces desarrollamos la enfermedad. En cuanto a la respuesta autoinmune, bueno, pues está muy claro, ¿no? Si tenemos una enfermedad en la que nuestro propio sistema inmune está involucrado y digamos que sobreactúa, pues al final acabamos generando una gran inflamación en las articulaciones y en otras partes del cuerpo, ¿no? Digamos que es una inflamación generalizada. Y para esto también nos puede ayudar el estilo de vida. Bueno, y evidentemente las medicinas. Muchos de vosotros comentábamos el otro día todas las medicinas que estáis tomando, ¿no? El tipo de medicinas que estáis tomando, que lo que hacen es permitir que se reduzcan los síntomas que manifestáis, el dolor que tenéis, incluso os permiten pues moveros más, moveros mejor, mejorar vuestro rango de motilidad. Lo que pasa es que muchas veces nos olvidamos de este otro componente, ¿no? Que es el estilo de vida saludable y que debe trabajar en conjunto con las medicinas. No solamente por el hecho de tomar medicinas nuestra vida va a mejorar, si por el otro lado digamos que estamos tomando una medicina para el dolor, pero por el otro lado nos estamos dando con un martillo en una mano, bueno, pues vamos a seguir teniendo dolor, ¿no? O sea, por muchos analgésicos que tomes y cada día te golpeas en la mano con un martillo, pues el dolor no se va a ir. Entonces lo que tenemos que hacer es dejar de darnos con el martillo, ¿no? Entonces quizás las medicinas también actúen mejor. Por eso creo que es tan importante que hablemos del estilo de vida saludable, pero para eso necesitamos entender qué es el estilo de vida, qué quiere decir estilo de vida, ¿no? A veces no hablamos y mencionamos muchos conceptos en los cuales no hemos reflexionado todo lo que deberíamos. Esta definición que he sacado, que me parece bastante acertada, dice que el estilo de vida hace referencia a la manera de vivir, a una serie de actividades,
rutinas cotidianas o hábitos, ¿vale? Cuidado porque esta palabra es bastante importante, hábitos. El número de comidas diarias, características de la alimentación, horas de sueño, consumo de alcohol, de tabaco, de estimulantes, de actividad física, ¿vale? Me parece que toca bastantes temas que son importantes. Entonces, al conjunto de estas prácticas se las denomina hábitos o comportamientos sostenidos, y los cuales tenemos dos categorías: los que mantienen la salud y promueven la longevidad y los que no. Digamos que están los buenos y los malos. Hay hábitos neutros también, pero en general se clasifican en los que son buenos y en los que son malos hábitos. Creo que todos podemos comprender esto. ¿Qué es un hábito? Pues un hábito es una acción que repetimos todos los días y de manera casi automática. Quiere decir que no nos lleva esfuerzo. Por ejemplo, nos lavamos los dientes después de comer. A nadie le dice, uy, qué pereza lavarme los dientes. Pues, sencillamente vamos al baño, nos lavamos los dientes y ya está. No le ponemos mucha atención a este asunto. No es algo que necesite de una energía de activación muy alta. Me tengo que levantar del sillón, tengo que ir al baño, tengo que lavarme. No, vamos, lo hacemos y ya está. No nos supone ningún estrés ni ningún esfuerzo. Es algo casi automático. De hecho, a veces hasta ni recordamos, ¿me lavo los dientes? ¿No me lavo los dientes? No le prestamos demasiada atención. Es algo que está dentro de nosotros, ¿no? Está embebido en nuestro ser. Es algo que hacemos todos los días. Quiere decir que lo repetimos. La palabra repetición aquí es muy importante. Un hábito se construye a base de la repetición, ¿vale? Entonces, al final, cuando lo repetimos muchas veces, digamos que ya no necesitamos poner esfuerzo ni mental ni físico a la hora de hacerlo. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Algún comentario que queráis hacer? Vale, pues entonces sigo. Por lo tanto, pues empezamos a hablar de los hábitos saludables, ¿no? Esto es una propuesta. Esto es, digamos que una clasificación, más que una propuesta, es una clasificación de puntos en los que generalmente coincidimos en que, bueno, podemos desarrollar hábitos saludables en cada uno de estos ámbitos. Ahora, el hábito en sí, que cada uno desarrolle, es muy particular. O sea, no es lo mismo hablar de alimentación saludable para una persona que hablar de alimentación saludable para otra persona. Para una persona puede consistir en una cosa y para otra persona puede consistir en otra, en lo que a cada uno le repercuta en su perma, ¿vale? En aquello que hablábamos antes, ¿no? Cualquier actividad que impacte en ese perma que decíamos antes, pues nos potenciará nuestro bienestar, que en el fondo es lo que queremos, fomentar nuestro bienestar. Por lo tanto, las clasificaciones fundamentales, las categorías que he creado son, y que me he basado en lo que dice el American College of Lifestyle Medicine, digamos que son 6 categorías. Hábitos que entran dentro de la alimentación saludable, de la actividad física, del control del estrés, del sueño, de las relaciones interpersonales y del no abuso de sustancias, ¿vale? Entonces, sí me gustaría ahora hablar con vosotros, ¿vale? Entonces, hablar con vosotros. ¿Qué entendéis vosotros que es una alimentación saludable? Porque aquí seguramente tendremos varias opiniones. ¿Qué os parece que es alimentación saludable? Bueno, vuelvo a intervenir. Gracias. Una alimentación saludable, yo entiendo que es una alimentación con productos sanos, entendiéndose por sano productos que no tengan exceso de hidratos, exceso de cualquier cosa que pueda ser perjudicial para la salud, y en una cantidad moderada, nunca exceso. Y lo que hablábamos el otro día, lo que se dice siempre de la dieta mediterránea, el aceite de oliva, acompañada las comidas por un vaso de buen vino, etcétera. Vale, pues muchas gracias, Jesús. Sobre el uso del alcohol, es uno de las categorías de las que hablábamos antes, también lo mencionaremos. Pero sí, tienes razón, ¿no? En principio parece... ¿Alguien más quiere intervenir para dar su opinión sobre lo que es una alimentación saludable?
Sí, bueno, un poco en la línea de Jesús. Además, en España tenemos mucha suerte con la dieta mediterránea y los alimentos que tenemos. Es un poco un equilibrio, yo creo, en la alimentación y yo creo que es fundamental. Y además también otra cosa que decía Jesús y es importante, además del equilibrio, es también las cantidades, porque tampoco te puedes tomar, no sé, 8 manzanas al día. Pues a ver, yo creo que es equilibrio y llevar pues eso, una alimentación que sea saludable, sí. O sea, hablamos de moderación y hablamos de elegir determinados alimentos que, bueno, que no nos perjudiquen, ¿no? Que nos ayuden. Me parecen buenas definiciones, me parecen buenas definiciones. Ahora, lo que sí que tenemos que pensar es dónde actúa nuestra alimentación, ¿no? O sea, qué es lo que necesitamos cubrir con nuestra alimentación. Nuestra alimentación nos tiene que nutrir, ¿vale? Entonces, para que nos nutra, tenemos que tener un sistema digestivo que esté, vamos, en perfecto estado. Donde se produce la absorción de todos los nutrientes es en el intestino. Hay dos cosas fundamentales que me gustaría resaltar que hay en el intestino, aunque el sistema digestivo es muy, muy complejo. Pero lo que me gustaría resaltar es, bueno, la microbiota que tenemos. Digamos que la microbiota es toda una población de bacterias que tenemos viviendo en el intestino y que nos ayudan con la absorción de los nutrientes. Ay, un segundo, que se ha puesto en marcha. Un segundo. Ya estoy aquí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos en el intestino? Tenemos la microbiota, son bacterias que viven en nuestro intestino y nos favorecen para la absorción de todos los nutrientes. De hecho, tenemos más de 39 trillones de bacterias de diferentes especies. Podríamos decir que tenemos más células bacterianas en nuestro cuerpo que células propias humanas. Somos más bacteria que humano. Y luego otra cosa de las que me gustaría resaltar es el sistema inmune. El sistema inmune, más del 70% de nuestro sistema inmune reside en el intestino. ¿Vale? Entonces es muy, muy, muy importante que tengamos nuestro intestino funcionando perfectamente, porque cualquier cosa que altere nuestra microbiota y nuestro sistema inmune va a repercutir en el resto de nuestro cuerpo. Entonces tenemos que pensar en qué es lo que le gusta a la microbiota y qué es lo que le gusta a nuestro sistema inmune. ¿Vale? No le gusta cualquier cosa a la microbiota. Bueno, sí, a determinadas especies, ¿vale? Tenemos especies buenas y especies malas dentro de la microbiota, especies que producen cosas buenas y especies que producen cosas malas para nuestro cuerpo, ¿vale? Porque digamos que son bacterias, las bacterias comen y excretan. Entonces, las cosas que excretan pueden perjudicarnos o pueden beneficiarnos. ¿Qué es lo que favorece o qué es lo que les gusta a las bacterias buenas? Pues las bacterias buenas se alimentan de fibra, ¿vale? La fibra que nosotros no podemos digerir, porque no tenemos las enzimas necesarias para digerirlas, las bacterias buenas sí que las pueden digerir. Y por lo tanto tenemos que proporcionarles fibra, ¿vale? ¿Dónde está la fibra? ¿Me podéis decir qué cosas contienen fibra? ¿Qué alimentos contienen fibra? Las verduras, Ujú, ujú, los cereales también tienen fibra. ujú. La fruta también creo que tiene fibra, ¿no? O Sí, determinadas frutas, ¿no? sí. No sé, no sé decirte ahora mismo más. ¿Un filete tiene fibra? Ah, Un mm, filete. un filete, yo creo que no, ¿La leche tiene fibra? tampoco. No. ¿Los huevos tienen fibra? Los huevos tampoco creo. No. No, la fibra es algo que se encuentra únicamente en Lo el mismo reino estoy vegetal. confundido, Irache, no sé. No, no, tienes razón, tienes toda la razón. Ajá. La fibra solo se encuentra en el reino vegetal, ¿vale? No hay ningún producto de origen animal que tenga fibra. Mm. Por la estructura de las células que tienen, ellos se producen celulosa, o sea, el papel es fibra, básicamente, por ejemplo, la celulosa. Entonces, eso no quiere decir que tengamos que comer papel, pero eso quiere decir que lo que tenemos que potenciar sobre todas las cosas
son aquellos alimentos que tengan fibra, ¿vale? Cuanta más fibra tomemos, mejor. Hombre, hay un exceso de fibra, pero bueno, digamos que las cantidades habitualmente recomendadas de fibra es por encima de los 40 gramos al día. Desgraciadamente, incluso en España, la gente no cubre eso ni de lejos. Por mucho que hablemos de la dieta mediterránea, ya nos gustaría estar alimentándonos con la dieta mediterránea, pero no es verdad. Cada vez menos, cada vez tomamos más alimentos con grasa, con muchos alimentos muy procesados que casi no tienen fibra. Cada vez tomamos menos verduras y vegetales, ¿no? Porque siempre nos atrae más otro tipo de alimentos. Y eso lo que hace es que nuestro intestino, las bacterias, digamos, que nos interesan de nuestro intestino, no crezcan y que crezcan las bacterias que no nos interesan. ¿Vale? Las bacterias que nos interesan son aquellas que producen lo que aquí he puesto que se llaman los SCFAs, que son los Short Chain Fatty Acids, que son ácidos grasos de cadena corta, que tienen una capacidad antiinflamatoria bastante potente. Como sabemos, en una enfermedad como las enfermedades reumáticas, en las que el cuerpo se encuentra inflamado, cualquier cosa que produzca antiinflamatorios, pues nos viene bien, ¿vale? Porque es algo que estamos haciendo para reducir nuestra enfermedad. Por lo tanto, como regla general, bueno, pues hay que fomentar el consumo de fibra. Entonces, porque eso beneficia a nuestro sistema inmune, ¿vale? Nuestro sistema inmune que se encuentra en el intestino también, bueno, pues se ve menos llamado, ¿no? Digamos que no reacciona tanto si las bacterias producen antiinflamatorios que si las bacterias producen partículas o moléculas que son inflamatorias. Por lo tanto, como regla general, para mantener un intestino saludable, deberíamos llevar una dieta lo más antiinflamatoria posible y deberíamos respetar el ritmo circadiano de los órganos. Esto es muy interesante. ¿A qué me refiero con el ritmo circadiano de los órganos? Digamos que el cuerpo posee varios relojes, ¿vale? Bueno, ¿conocéis el concepto de ritmo circadiano? No. No. Vale, el ritmo circadiano, digamos que todos los animales, incluso las plantas, sus ritmos biológicos internos están regulados, ¿vale? No todo el rato producimos todas las hormonas, no todo el rato producimos todas las enzimas, no todo el rato producimos todo lo que necesitamos. Por ejemplo, es un ejemplo muy sencillo. Cuando nos vamos a ir a dormir, el cuerpo produce melatonina. Y eso está vinculado ¿con qué? Con la luz externa, ¿vale? Cuando carecemos, cuando no hay luz en el exterior, nuestro cuerpo dice, va siendo hora de ponerse a dormir, vamos a empezar a producir melatonina. La melatonina, si habéis tomado alguna vez melatonina, si habéis viajado, se suele tomar mucho para el jet lag, para compasarte con el nuevo uso horario en el que estás. O si no, hay muchas veces que incluso la gente lo toma para dormir mejor. La melatonina es una hormona que lo que hace es nos relaja y nos facilita que entremos en el sueño. Sin embargo, ¿qué pasa cuando va a amanecer? Pues cuando va a amanecer el cuerpo produce cortisol, que es la hormona del estrés, ¿vale? Cuando la gente está estresada produce cortisol. Eso quiere decir que el cuerpo sus actividades están vinculadas con determinados ritmos, que muchos de ellos están vinculados con la luz. Cuando hay luz, hacemos unas cosas y cuando no hay luz, no hacemos otras cosas. El cuerpo posee internamente varios relojes, ¿no? varios relojes internos. Digamos que los órganos poseen un reloj interno y el cerebro posee otro reloj interno. El reloj interno de los órganos está vinculado con la comida. En el momento en el que nosotros empezamos a consumir comida, calorías, cualquier cosa que nos aporte calorías, se pone en marcha ese reloj. Eso quiere decir que el funcionamiento óptimo por ejemplo, de nuestro estómago y de nuestro sistema digestivo, desde que empezamos a ingerir comida, tenemos unas 12 horas en el que nuestro sistema digestivo funciona perfectamente, ¿vale? Está preparado, está produciendo todas las hormonas que necesitamos, todas las enzimas, estamos preparados para hacer la digestión, estamos preparados para consumir alimentos.
¿Qué pasa si nosotros consumimos alimentos a deshoras en los que el cuerpo ya no está funcionando de forma óptima? Si cenamos muy tarde o comemos algo a medianoche o ese tipo de cosas, estamos forzando al cuerpo a que haga algo para lo que no está preparado, ¿vale? Entonces ponemos otra vez en marcha el sistema digestivo, empezamos otra vez a hacer digestiones, empezamos a producir enzimas que además que ya no tocan. El cuerpo no está preparado biológicamente para hacer eso y lo estamos forzando a hacer algo que no deberíamos. El cuerpo tiene unas horas en las que está preparado para digerir, pero tiene otras horas en las que tiene que descansar. Y muchas veces no respetamos esas 12 horas. Si pensamos en cuál es nuestra rutina diaria, a qué hora desayunamos y a qué hora cenamos, seguramente pasarán más de 12 horas. Y de hecho había una corriente que ya empieza a pasar, pero hubo una corriente muy fuerte hace unos años que decían que cuantas más veces comieras al día, mejor. Aunque fuera poquito, decían, come poquito, pero muchas veces. Bueno, pues eso ya se ha demostrado que eso no es bueno para el cuerpo. El cuerpo come en esas 12 horas, pero deja otras 12 horas de descanso, ¿vale? No comas todo el día. No es bueno para el cuerpo comer 24 horas al día o 16 horas al día. Estamos forzándole a hacer algo que no está bien preparado para hacer. Por lo tanto, por una parte necesitamos dieta antiinflamatoria y por otra parte necesitamos respetar el ritmo circadiano de los órganos. ¿Qué es una dieta antiinflamatoria? Como decíamos antes, pues es una dieta en la que se debería aumentar el consumo de frutas, de vegetales, de legumbres, de cereales, de semillas. Todo lo que provenga del reino vegetal tiene fibra y todo lo que tenga fibra nos interesa, ¿vale? ¿Qué cosas deberíamos reducir? Bueno, pues deberíamos reducir el consumo de carne procesada, de carne roja, que os he sacado aquí un pantallazo y no sé si lo sabíais, pero la Organización Mundial de la Salud clasificó la carne procesada como carcinógeno tipo 1 y la carne roja como probablemente carcinógena. Eso no es bueno, ¿vale? Ahora, ¿qué entra dentro de la carne procesada? Porque, vale, decimos salchichas, no comas salchichas, vale, eso es carne procesada, pero desgraciadamente han incluido en la definición de carne procesada los salazones y los curados. Eso quiere decir que el jamoncito que nos tomamos, los embutidos que nos tomamos, choricito, el lomo, pues bueno no es, ¿vale? Cuando la Organización Mundial de la Salud lo ha clasificado como carcinógeno tipo 1, dentro, por ejemplo, otros carcinógenos tipo 1 que existen en la Organización Mundial de la Salud, el plutonio, el tabaco, ¿vale? Eso no quiere decir que tengamos las mismas probabilidades de desarrollar un cáncer, porque, bueno, sin embargo, quiere decir que existen evidencias suficientes para asegurar que es un carcinógeno. Vale, o sea, no hay dudas, es un carcinógeno. Vale. Y para la carne roja, bueno, pues básicamente lo mismo, no alcanza la clasificación de tipo 1, pero se queda un peldaño más abajo, es probablemente carcinógeno. ¿Esto lo sabíais? ¿Teníais información de esto? No, ni idea. No, a mí, Pues a mí sí, lo que me ha sorprendido ha sido lo del jamón, ¿eh? a todos. Pues sí, todos los embutidos pertenecen a la clasificación de carne procesada. Aunque nos gusten, eso no, desgraciadamente, bueno, las evidencias están ahí, yo ahí lo dejo. Y por otra parte, el azúcar. El azúcar es altamente inflamatorio dentro del cuerpo, ¿vale? Entonces, no nos conviene nada tomar azúcar. Ahora, me gustaría diferenciar entre azúcar, o lo que conocemos vulgarmente como azúcar, y los hidratos de carbono. Cuando hablamos de sustancias inflamatorias y mencionamos el azúcar, digamos que hablamos del azúcar de mesa, ¿vale? No de los hidratos de carbono, los hidratos que son, o los azúcares más complejos, sino que hablamos de los azúcares simples, del azúcar que le añaden a la bollería, a la repostería, a todas esas, el azúcar suelto, ¿no? El azúcar blanca que utilizamos. Cuando hablamos de hidratos de carbono, estamos hablando de azúcares complejos, y estamos hablando de fibras. Por lo tanto, no deberíamos preocuparnos de consumir muchos hidratos de carbono. Sí deberíamos preocuparnos de consumir azúcar suelta, azúcar blanca. ¿Vale? El hidrato de carbono complejo
es beneficioso para nosotros. Es con lo que funciona el cuerpo, ¿vale? El cuerpo lo que almacena son azúcares, ¿no? En forma de glucógeno, los músculos almacenan glucógeno. Por lo tanto, no deberíamos preocuparnos tanto de tomar mucha proteína, porque en realidad la proteína dentro de una dieta saludable no debería superar el 10%, el 10, el 15% de nuestra alimentación, y sin embargo los hidratos de carbono deberían estar en torno a un 60 o un 70% de nuestra alimentación, y el resto debería ser grasa. ¿Vale? Eso quiero que lo tengáis en cuenta, porque muchas veces estamos demonizando los hidratos de carbono cuando en realidad es algo que nos favorece, y sin embargo estamos diciendo, ay, hay que tomar proteína porque es que no tengo proteína, me muero. No, el cuerpo funciona con glucógeno, con azúcares, no con proteína. Entonces, bueno, quería resaltar que las cosas que debemos aumentar y las cosas que debemos disminuir, ¿vale? Debemos disminuir el consumo de carne procesada y carne roja y el consumo de azúcar, y aumentar el consumo de frutas, verduras, vegetales, semillas, todo aquello que provenga del reino vegetal. Y como os mencionaba antes, debemos respetar el ritmo circadiano. Tenemos 12 horas, ¿vale? Desde que empiezas a comer, y cuando hablo de comer me refiero al azúcar, por ejemplo, al café con leche, ¿vale? La leche ya nos está aportando ahí calorías que tenemos que digerir, y eso quiere decir que el intestino, el estómago se pone en marcha, empieza a producir ácidos, empezamos a producir enzimas, empezamos a digerir, ¿vale? Entonces, desde el momento en el que tomas tu primer bocado hasta el momento en el que tomas tu último bocado, 12 horas. Es lo mejor. Si puedes reducirlo a 8, fantástico, pero nunca más de 12. ¿Vale? Nuestra ventana de alimentación, que es como se conoce este concepto, la ventana de alimentación debería ser de, como mucho, 12 horas. Vale, cambiamos de hábito, ¿vale? De categoría. Actividad física. ¿Qué os viene a la cabeza como actividad física? ¿Qué cosas deberíamos estar haciendo para mejorar nuestro nivel de actividad física? En la espondilitis entiendo que la hidroterapia en piscina climatizada y andar, siempre actividades que no crean impacto en las articulaciones. Efectivamente, porque además es una enfermedad que restringe mucho la movilidad, ¿no? Y entonces cualquier cosa que nos permita aumentar el rango de movilidad de forma suave, sin altos impactos, nos viene bien. Entonces, ¿cuáles son, digamos, las recomendaciones oficiales? Yo me voy a limitar siempre a lo que se recomienda de forma oficial. Ejercicio moderado, al menos 20 minutos al día, en sesiones de al menos 10 minutos al día. Y aquí hablamos de todos los días. 20 minutos, ¿vale? Tampoco se necesita. Bueno, ejercicio moderado, cuando hablamos de ejercicio moderado quiere decir que puedas hablar mientras lo haces, ¿vale? O sea, que camines, por ejemplo, porque cuando caminas vas a ritmo rápido, pero puedes seguir manteniendo una conversación. Eso es ejercicio moderado. Ejercicio de alta intensidad se entiende cuando ya no puedes mantener una conversación con el de al lado, ¿vale? Entonces, digamos que al menos 20 minutos al día todos los días, deberíamos estar haciendo este tipo de ejercicios. Y no nos podemos olvidar de fortalecer los principales grupos musculares al menos 2 días a la semana. Ejercicios de fuerza, ¿vale? Tampoco es que tengamos que convertirnos en Schwarzenegger, pero ejercicios sobre todo, y para la gente mayor lo que viene muy bien es fortalecer los músculos de las piernas, porque son en los que primero se pierde la fuerza y la gente mayor deja de poderse levantar, de poderse agachar, Entonces necesitamos hacer ejercicios que pongan un reto a los músculos al menos 2 días a la semana. Ahora, el tipo de ejercicio, pues efectivamente, ahora ya es muy personal, lo que a cada uno le venga bien. Yo diría que correr es un ejercicio de alto impacto. Correr no viene bien, de hecho a casi nadie, ¿no? Tenga o no espondilitis. Es que correr es un ejercicio de muy alto impacto, pero caminar no, caminar es fantástico, no tiene mucho impacto. Nadar es maravilloso, casi no tiene impacto y favoreces mucho el rango de movilidad. Es un ejercicio fantástico. Desgraciadamente ahora con la pandemia es difícil, ¿no?, acceder a las piscinas, entonces hay que buscar una alternativa. No, lo que no podemos hacer es quedarnos parados. Eso es lo que no se puede hacer. Al menos 20 minutos al día, ¿vale? Son las recomendaciones.
Irache, tienes Sí. una pregunta en el chat Perdón. Vale, sí. de Pilar. Ujú. Condiciones propias de la EA como dormir mal, hacer un sueño poco reparador. ¿Lo achacaríamos a alteraciones de este ritmo o, como nos dicen, Sí. están asociadas a nuestra enfermedad crónica? Está asociado a todo, porque seguramente si tienes dolor, cuando tienes dolor, no duermes bien. Pero eso ya de naturaleza, eso ya por el hecho de tener esta enfermedad. Ahora, ¿qué pasa? Si además nos damos con un martillo en la mano y comemos tarde, comemos carne, comemos tal, entonces no estamos favoreciendo el dormir mejor, ¿vale? Ahora hablaremos del sueño, porque es una de las categorías de las que hemos hablado antes, pero lo que tenemos que hacer es dejar de golpearnos a nosotros mismos para que las funciones y las medicinas, todo funcione correctamente, ¿vale? Entonces, por eso es importante que tengamos determinados conocimientos para que dejemos de ir contra nuestro propio cuerpo, pues muchas veces no lo sabemos. Y si nos dicen, oye, pues come 28 veces al día, pues fantástico, ¿no? Me comeré 28 veces al día. Pero hay que investigar un poquito. Y de hecho, el conocimiento va cambiando, ¿no? No es tampoco, antes se pensaba que era bueno, pues muchas veces el conocimiento aumenta, se hacen más estudios. Pero sí, sin duda, si no estamos haciendo cosas para favorecer nuestro sueño, pues bien no vamos a dormir. Y no todo es achacable a la enfermedad. Lo que pasa es que muchas veces los médicos tampoco preguntan más allá, no te preguntan cuál es tu estilo de vida, no te preguntan, oye, ¿cenas muy tarde? Oye, ¿tienes la habitación muy caliente? Oye, ahora lo veremos, ¿no? Todos los factores que influyen en el sueño. Vale, podemos continuar entonces con la siguiente categoría, ¿vale? Que es el control del estrés. ¿Qué se os ocurre que podemos hacer para controlar el estrés? Complicado. Pero bueno, yo diría que, como bien dices, tener una vida saludable, pero también no estar constantemente metidos en todo, a todas horas, y cuando digo en todo es el trabajo, vida familiar, redes sociales o cualquier cosa que solemos hacer de forma continua y no tomarnos a lo mejor un tiempo de descanso de forma habitual. Descansar es muy importante. ¿Qué más opiniones tenemos? Yo aquí es donde más atención quiero prestar, Irache, porque yo en mi caso, no sé, estoy metida en 1000 cosas, en trabajo, en asociación, luego tal, luego no sé qué, y a mí me cuesta mucho poder desconectar de todo. O sea, para mí es complicadísimo. Lo es. No es nada fácil. Vale, bueno, pues vamos a... Sí, a ver. Sí. No, mindfulness, relajación, o sea, ejercicio de meditación, eso también controla el estrés, creo. Sí, me gusta que lo hayas mencionado porque mucha gente ve la meditación como algo de hippies, ¿no? Como algo de eso, a ver qué es, que tengo que rezar aquí a alguien, tengo que decir mantras, tengo que... Bueno, a veces se ve como algo un poco raro y me gustaría entrar en el tema. Ahora, si os parece, vamos a hablar de ello. Irache, yo Sí. controlo el estrés cuando iba a la piscina, cuando Mm, estaba nadando, se mm, disolvían todos los problemas en el agua, eso es. eran problemas solubles, y ahora que no puedo asistir a la hidroterapia, pues lo hago con música clásica Mm, y con la lectura. pues son muy buenas acciones para reducir el estrés y ahora veremos por qué. Lo que sí que me gustaría antes es hablar de qué efectos tiene el estrés, ¿no? Cuáles son los efectos físicos del estrés en nuestro cuerpo, porque impacta de varias formas en nuestro cuerpo. Primero aumenta la frecuencia respiratoria. Luego empezamos a liberar adrenalina y cortisol, ¿vale? Las hormonas que habíamos mencionado antes. Aumenta el aporte de sangre a los grandes grupos musculares, fundamentalmente a las piernas. Aumenta la frecuencia cardíaca y disminuye el aporte de sangre a los órganos internos. ¿Esto en qué se traduce? Pues habitualmente cuando estamos estresados estamos como... Entonces empezamos a liberar adrenalina, nos empiezan a sudar las manos, la digestión se corta, el cuerpo se prepara para las reacciones de flight or fight,
entonces nos preparamos para salir corriendo, por eso la sangre aumenta en las piernas y cortamos la digestión porque no es fundamental para mantenernos vivos. Tened en cuenta que el estrés se produce cuando nosotros percibimos una amenaza. ¿Vale? Ahora, lo que nosotros consideramos amenaza, ya cada uno es muy personal lo que cada uno considera una amenaza. Puede ser una amenaza a alguien que le está persiguiendo un león, es una amenaza para su vida, pero desgraciadamente estamos en un mundo en el que estas señales se disparan incluso cuando estamos en una reunión o cuando nos enfrentamos no sé, al trabajo, de repente todas estas señales se disparan y de hecho sufrimos todos estos efectos físicos, ¿no? Entonces aquí sí me gustaría, que es lo que mencionaba antes, ¿no? Este bang que viene ahí es cualquier estresor y para cada persona el estresor es una cosa diferente, ¿no? Por ejemplo, tenía una paciente que era músico y cada vez que iba a dar un recital, bueno, pues para ella era un estresor, esto le estresaba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede, ¿no? Cuando sea cual sea el estresor, un policía, los estresores son muy diferentes. Por ejemplo, se hizo un estudio muy interesante en Estados Unidos en el que estas reacciones se disparaban en los policías en el momento en el que ellos encendían la sirena del coche, ¿no? El piloto este que ponen. Entonces, en el momento en el que los policías le daban al clic y empezaba a sonar la sirena, a ellos de repente liberaban cortisol, se ponían, digamos que en estado de alerta, ¿no? Todas estas reacciones tenían lugar en su cuerpo, ¿no? Fundamentalmente elevación de la frecuencia cardíaca y respiratoria, ¿no? Y la liberación de adrenalina y cortisol. ¿Por qué hace esto el cuerpo? La reacción, ¿no? Es la flecha de arriba, la roja. Bueno, pues porque el cuerpo se prepara o bien para luchar, o bien para huir, o bien para quedarse quieto, ¿no? Habéis visto muchos animales que cuando se encuentran con un estresor muy grande fingen su propia muerte, ¿no? Se paralizan. O bien para la sumisión, es otra de las acciones que pueden sufrir, o bien para aparentar, ¿no? Necesitamos crecer, de hecho, mucha gente adopta una postura física diferente, ¿no? De repente se convierte en gente más grande. Sin embargo, ¿qué es lo que nos interesa, ¿no? Lo que nos interesa es poder cortar esa reacción lo antes posible, ¿no? Volver a un estado de calma lo antes posible. Entonces, ¿qué herramientas tenemos aquí? Pues lo primero, necesitamos todo nuestro sentido de la interocepción, ¿no? La interocepción es todo aquello que nos da información sobre lo que le está sucediendo a nuestro propio cuerpo, por ejemplo, náuseas o hambre o equilibrio. Son sentidos, digamos, que no solamente nos sirven para percibir lo que hay fuera de nosotros, sino también nos dan sentido o una sensación de lo que sucede dentro de nosotros. Entonces, primero necesitamos observar, ¿vale? Necesitamos observar que eso nos está pasando. O sea, que de repente estamos con la respiración agitada, porque igual es que ni nos hemos dado cuenta. No nos damos cuenta de que nos sudan las manos, no nos damos cuenta de que las piernas están como agitadas, que no podemos parar las piernas, ¿no? Estamos en un estado de, ay, como chiquito, ay. Entonces, no nos damos cuenta, sucede sin que seamos conscientes de ello. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es observar. Tenemos que observarnos, no observar hacia afuera, sino observarnos, hacia nosotros, lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nos observamos y nos hacemos conscientes de que estamos en ese estado, podemos hacer cosas. ¿Qué cosas podemos hacer? Bueno, pues la principal que podemos hacer es respirar. ¿Por qué? Porque igual que cuando sentimos este estresor, ¿no? Nuestra respiración se acelera, si nosotros somos capaces de controlar la respiración, nuestra mente vuelve a ganar calma. Entra el sistema nervioso parasimpático. Sabéis que el sistema nervioso tiene dos partes, el simpático y el parasimpático. El simpático es aquel que nos induce en este estado de estrés y el parasimpático es aquel que nos relaja. ¿Por qué la respiración nos relaja? Porque la respiración estimula un nervio, que es el nervio vago, ¿vale? Que se encuentra aquí en el diafragma. Entonces, si nosotros somos capaces de controlar la respiración, estamos estimulando el nervio vago y eso activa el sistema parasimpático. Y físicamente nos relajamos, ¿vale? Nos calmamos, dejamos de estar en ese estado de estrés.
Pero lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de que estamos en ese estado, porque muchas veces la gente dice, ay, es que estás enfadado, que no, déjame en paz, no estoy enfadado. No, sí, lo estás, pero es que no te has dado ni cuenta, ¿vale? Es que no estás observando. Entonces necesitamos desarrollar prácticas de observación. Prácticas de observación y prácticas de respiración. Muchas veces no sabemos respirar. Las prácticas de observación, y es lo que mencionábamos antes del mindfulness, nos permiten concentrarnos en algo, ¿vale? Lo cual es muy importante para calmar la mente. La mente no puede hacer más de una cosa a la vez. Esto de que somos multitasking es mentira. Hacemos muchas cosas, todas muy seguidas, pero una cada vez. ¿Vale? La mente no puede hacer más de una actividad cada vez. Por lo tanto, si buscamos algo en lo que concentrar nuestra atención y si ese algo es nuestras sensaciones internas, eso que ganamos, porque nos hacemos conscientes, nos autoobservamos, ¿no? Este es este yo observador que todos tenemos, en el cual nos hacemos de repente conscientes de lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Si no tenemos esta práctica de observación, nos suceden cosas de forma inconsciente y no somos capaces de dominarlas. Lo que necesitamos es dar una respuesta, no una reacción. ¿Vale? Entonces, primero, necesitamos concentrarnos en algo. Y cuando digo concentrarnos en algo es en eso, no hay nada más que eso. Y observarnos, ¿qué siento? ¿Qué estoy sintiendo? Podemos hacerlo de muchas formas, hay muchos ejercicios, podemos hacer temáticas solamente de esto. Y luego ejercicios de respiración. Solamente 5 minutos al día, no hace falta más. Ahora, tipos de respiración, hay muchísimos tipos de respiración. ¿Vale? Hay respiraciones que nos permiten acelerarnos, hay respiraciones que nos permiten calmarnos, hay respiraciones de todo tipo, respiración cuadrada, respiración triangular, hay muchos tipos, respiración diafragmática, respiración clavicular, depende de qué parte del pulmón quieras tocar, ¿no? Muchas veces los pulmones pensamos que están como más abajo, no, el pulmón llega casi hasta la clavícula, ¿vale? No es tontería, un pulmón es grande. Entonces, depende de qué parte queramos utilizar, si la parte clavicular, la parte torácica, la parte abdominal, pues podemos utilizar diferentes tipos de respiración. Entonces, esto, si queréis, podemos organizar otra charla sobre esto porque es muy interesante y podemos hacer un taller, qué tipos de respiración y veis el efecto inmediato de cómo se calma. Vale, ahora entramos en la parte de sueño. Vale, la parte de sueño, que teníamos una pregunta antes, es muy importante que respetemos el ritmo del cerebro. Antes hablábamos del ritmo de los órganos, pero el ritmo del cerebro tiene su propio reloj, ¿vale? El cerebro, que no funciona con los alimentos. ¿Con qué funciona el ritmo del cerebro? Funciona con la luz. ¿Vale? El cerebro estamos preparados para estar activos y estar óptimos durante un tiempo determinado, que básicamente coincide con el tiempo en el que hay luz fuera. Por eso es tan importante que para dormir bien, en el momento en el que la luz fuera se va, nosotros en casa también pongamos las luces bajitas. Porque si no, le estamos diciendo al cerebro, continúa produciendo cortisol, que aquí todavía no nos vamos a dormir. Entonces, ¿qué pasa? Que no dormimos. Porque estamos todavía con cortisol, la melatonina no ha entrado y entonces no dormimos bien. ¿Qué necesitamos? Pues al menos necesitamos 7 u 8 horas de sueño de calidad al día. Muchas veces dormimos pero no descansamos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos cuando nos despertamos, lo primero que necesitamos hacer es decirle al cerebro, estamos despiertos, hay que salir al sol, a la luz diurna, ¿vale? No nos vale con encender una bombilla, necesitamos salir a la luz diurna, al menos unos 20 minutos por la mañana, que es cuando nosotros empezamos a decir al cerebro, despierta, para que luego el cerebro diga, vale, me voy a dormir cuando acabe el día, ¿vale? Cuando se va la luz fuera, producimos melatonina, nos vamos a dormir. Entonces, para eso también es muy importante acostarse y levantarse siempre a la misma hora. Si no estamos respetando nuestro ritmo, el cerebro se vuelve loco, ¿vale? Y no sabemos si el fin de semana te acuestas a las 3, el cerebro no entiende nada. Luego al día siguiente vas a estar hecho polvo, como si hubieras viajado a 3 usos horarios diferentes. Tienes jet lag. Básicamente lo que haces cuando trasnochas es tener jet lag. ¿Por qué? Primero, porque el cerebro ya no está respetando su ritmo, ¿vale? Por la mañana ya te has despertado, el sol lleva arriba muchísimo tiempo. Quiere decir que si tú pones a tu cerebro al sol, a los ojos al sol, a las 12 de la mañana vas a tener un montón de horas después antes de irte a dormir, ¿vale? Y no te vas a acostar entonces a la misma hora porque no vas a estar cansado.
Entonces empiezas a romper este ritmo y tú mismo empiezas a empezar a dormir peor porque ya no estás acostumbrado a dormir a esas horas, con esos tiempos, todas tus hormonas se desbalancean, todas tus enzimas se desbalancean, todo pierde su equilibrio. ¿Vale? Es importante mantener un ritmo, siempre el mismo ritmo, siempre el mismo ritmo. Y así es como nosotros funcionamos bien, somos animales de ritmos, como todos. ¿Qué cosas podemos hacer? Lo que llamamos la higiene nocturna. La higiene nocturna empieza por suavizar las luces cuando se va al sol y evitar la luz azul, pantallas básicamente. La luz azul inhibe la liberación de melatonina. ¿Vale? No tomar estimulantes por la tarde, aunque sí que es verdad que el grado de tolerancia de cada persona a la cafeína es bastante variable. Como principio general estaría bien decir no tomes estimulantes por la tarde, no tomes café, ¿vale? No tomes té. Irse a la cama una vez hayan pasado al menos 3 horas desde tu último bocado. Tienes que irte a la cama con la digestión hecha, no con el estómago lleno. ¿Cuántas veces nos han dicho, ay, vete a la cama con un vasito de leche que ya verás que bien duermes? No, no, en general no. Evitar las redes sociales al menos 3 horas antes de acostarte. ¿Por qué? Porque las redes sociales nos estimulan, nos enganchan, te hacen estar en un estado de, ay, ¿qué estará pasando? Ay, a ver este que he dicho, a ver este, ay, ¿qué es esto? Te mantienen, no te permiten relajarte. Otro hábito que podemos utilizar, no usar el dormitorio para otra cosa que no sea dormir. No cenes, no veas la tele, no leas en la cama. La cama es para dormir, nada más. Y otra cosa que podemos hacer es mantener la temperatura del cuarto fresca. Si hace mucho calor, la gente duerme peor. Tampoco digo que haya que pasar frío, ¿vale? Pero una temperatura que te permita estar un poquito tapadito y te digas, ay, qué bien que estoy tapadito. Otro hábito saludable, que es muy, muy importante, las relaciones interpersonales y que además esto se está viendo muy afectado ahora en épocas de pandemia en la que no podemos estar con la gente, no podemos abrazarnos a la gente. Los españoles somos gente muy, muy de abrazar y de besar y de salir y esto la verdad que a mucha gente nos está impactando mucho en nuestra cabeza, en nuestra psique, en nuestra forma de ser felices, ¿no? ¿Qué cosas? Bueno, aquí viene una explicación, que uno de los predictores más importantes de felicidad y longevidad humana es tener conexiones sociales. Parámetros físicos relacionados con la salud, como la presión arterial y el pulso, mejoran con cortas interacciones sociales. Tenemos que aprender a interactuar ahora, de otra forma. ¿Qué cosas nos pueden servir? ¿No? ¿Qué cosas podemos hacer para favorecer esta parte? Pues hacer voluntariados, grupos online que tengan los mismos intereses que nosotros. Lo digo porque tenemos que empezar a pensar en cambiar nuestra forma de interactuar con la gente, que nos gustaría volver a abrazar a la gente, pero mientras tanto hay que hacer otras cosas. Unirse a una comunidad religiosa o espiritual, o bueno, la religión aporta mucho sentido a la vida. Hablamos otra vez del PERMA, este que mencionábamos antes, ¿no? La parte de meaning, de sentido. Tener un motivo para levantarse cada día hace que mucha gente permanezca viva. Ayudar en un refugio de animales. El contacto con los animales también favorece mucho nuestra psicología, ¿no? Adoptar un animal o compartir tiempo con personas que tengan animales, acudir a eventos, al cine, al teatro, a una exposición, a un museo, a lo que sea, que nos guste. Hacer cursos a distancia favorece mucho también nuestra capacidad mental y no nos permite decaer. Bueno, aquí hay algunas ideas. Vale, cuando hablamos de hábitos saludables, el siguiente que nos aparece es el no abuso de sustancias. Aquí sí que hay una parte que yo creo que va a ser bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta los comentarios que hemos tenido antes. Cuando hablamos del no abuso de sustancias, fundamentalmente nos referimos al vino, al tabaco, al alcohol, analgésicos, sedantes. Es muy fácil engancharse a analgésicos. Es muy fácil engancharse a analgésicos, ¿vale? Pero aquí hay una parte, el resto de cosas más o menos todo el mundo coincide en que el alcohol pues no es bueno, que el tabaco no es bueno, que tomar muchos analgésicos, muchos, ¿vale? O sea, los enfermos como los enfermos de enfermedades reumáticas que tienen dolor crónico, evidentemente tienen que estar medicados con analgésicos, con las dosis que se prescriben para ello. Pero sí que hay un punto en el que del que me gustaría hablar. ¿Es bueno tomar un poco de vino en las comidas? Bueno, antes ha habido un comentario, ¿no? Que decía, sí, hay que tomar vino
en las comidas. ¿Todos compartimos esta idea? Bueno, hay que tomar vino el que le guste o quiera. Y en Bueno, la sí. justa medida, ¿no? Bueno, pero es que no hemos oído todos esto de que tomar una copita de vino en la comida es muy saludable para el corazón. Sí, sí, yo lo he dicho y lo mantengo. Sí, exacto. Vale, efectivamente, eso está basado en un estudio, ¿vale? Que se hizo muy conocida esta curva, le llaman la J-curve, la curva en forma de J, ¿no? Es este estudio que os estoy mencionando aquí, en el que una de sus conclusiones, si lo veis aquí abajito, dice que el consumo ligero y moderado puede tener un efecto protectivo frente a todo tipo de muertes y mortalidad de enfermedades coronarias, ¿no? Entonces, evidentemente, heavy or binge drinking, consumos altos de alcohol, están asociados con un incremento de muerte por todo tipo y por cáncer, ¿no? Es toda esta curva que publica este estudio de aquí, del cual voy a hacer una mención rápida, ¿vale? En el cual se ve claramente que aquí la gente que consume cero alcohol y la gente que consume un poco de alcohol, el riesgo que está en el eje de las IES, el riesgo baja. O sea, parece que es mejor consumir un poco de alcohol que no consumir nada de alcohol. ¿Vale? Esto es lo que decía este estudio. Vale, ¿qué tenemos en otro estudio que salió después? Pues que no. Pues que no. No hay ningún beneficio en el consumo ligero o moderado para todo tipo de, para muertes por todo tipo de causas, ¿no? Que es una forma de clasificar la mortalidad. ¿Por qué? One better comparison with control groups. O sea, la cuestión es que, bueno, y aquí vemos la conclusión, que se ha rehecho el estudio. O sea, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema en este punto? O sea, ¿por qué la gente que consume cero tiene más riesgo de morir que la gente que consume un poco? ¿Qué le pasaba a este estudio? Desgraciadamente estaba mal hecho. Estaba considerando dentro del grupo de abstemios que ellos estaban considerando, o sea, además es curioso porque estas muertes que se ven aquí, que son más que estas muertes de aquí, lógicamente, ¿vale? Estas muertes son más. Estaban asociadas, por ejemplo, una de las enfermedades más corrientes que tenían estos enfermos, pues estas personas, perdón, era cirrosis hepática, ¿vale? Muy asociada con el consumo del alcohol. ¿Qué estaba pasando? Que cuando ellos hicieron el estudio y estaban considerando a la gente que era abstemia, que no consumía alcohol, no les preguntaron cuánto tiempo llevaban siendo abstemios. ¿Qué sucedía? Que aquí había un montón de población que no consumía alcohol. ¿Por qué? Porque habían consumido mucho alcohol antes, estaban desarrollando una enfermedad y en el momento en el que tú desarrollas la enfermedad dejaron de beber de forma absoluta. Por lo tanto, digamos que la población que cogieron para hacer este estudio, los que pertenecían al grupo de abstemios, digamos que era un mal grupo de abstemios, ¿vale? Incluía gente que no había consumido alcohol nunca o que no consumía alcohol nunca de forma regular, pero también habían incluido a personas que ya estaban enfermas porque habían consumido mucho alcohol y dejaron de consumir alcohol porque estaban enfermos. ¿Qué pasaba con esos enfermos que estaban en el grupo de abstemios? Pues que morían más que los otros. Entonces, al final se distorsionó esta curva, que en lugar de ser una recta, ¿vale? En esta parte no era lineal, sino que era una curva. Estaba mal hecho este estudio. ¿Qué es lo que demuestra este estudio? Dice, si el patrón de resultados es más consistente con una respuesta lineal, ¿vale? Que no con una curva de J, describiendo que las relaciones entre el nivel de consumo de alcohol y la mortalidad por todo tipo de causas. Entonces, ahora, desgraciadamente, este estudio ya no es una curva, sino que es una recta. Eso quiere decir que la gente que consume cero tiene menores probabilidades de morir que la gente que consume un poco. ¿Vale? Esto es lo que nos dice la ciencia. Ahora, ¿psicológicamente es bueno consumir un poquito de vino en las comidas? Yo no digo que no. Es bueno, está rico, ¿vale? Pero que sepamos, que tengamos los datos en la mano de que tenemos más probabilidades de tener un episodio cardiovascular y de morir, o cualquier otro, porque en este caso se habla de todo tipo de causas de mortalidad, que si consumimos un poquito tenemos más probabilidades que si no consumimos nada, ¿vale? Esto es una respuesta lineal.
No sé si queréis añadir alguna cosa, porque me consta que este punto es bastante conflictivo. Irache, yo lo he dicho y lo mantengo, como bien dice, estudios científicos. Aquí el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica del Hospital Universitario Reina Sofía ha hecho estudios sobre el beneficio de tomar una copa de vino de Montilla en las comidas o una copa de Rioja o incluso luego otra cosa que ya no es de este instituto biomédico, ¿no? Sino la cerveza, un par de cervezas de cañas al día, pues mejora o evita o ayuda a que no se produzca la osteoporosis. Bueno, la relación, en este caso, los beneficios que se le atribuyen, al menos en los estudios que analizamos, hablan del HDL. De hecho, también se pensaba que el consumo de vino mejoraba el HDL, que el consumo de vino. Sin embargo, en relación con la osteoporosis, bueno, no, la verdad que yo no he leído esos estudios. Me gustaría leerlos y analizarlos. Si me los puedes pasar, te estaría muy agradecida, porque vamos, una de mis hobbies, es un poco raro el hobby que tengo, pero me gusta leer estudios. Y bueno, Entonces, yo te puedo decir que aquí ha habido una eminencia en cardiología, el doctor Concha, y este doctor Concha, uno de los que decía precisamente que era beneficioso para todo el sistema circulatorio y para el corazón el hacer la ingesta de una copa de vino. sí, es lo que se pensaba, es lo que se pensaba antes. Sin embargo, hace poco salió este estudio diciendo que no, que los estudios ya no demuestran esto. Digamos que se ha avanzado en este campo, en esta concepción. Entonces, bueno, hay que mantenerse, la verdad que hay que mantenerse De muy todas formas, actualizado, ¿no? Y leer mucho. Irache, Mm, yo por la experiencia que tengo, no por mm. conocimiento, sino solamente por la edad, he visto que los estudios depende, ¿no? Si se hace en un sitio como aquí, en Córdoba, donde hay una denominación de origen, Moriles Montilla, el vino es aquí parte de la idiosincrasia de esta Totalmente. tierra, pues hacen estudios en favor de. Si el estudio lo hubiera hecho un dirigente de Coca-Cola, posiblemente diría que el alcohol no es bueno y que la Coca-Cola es mejor. Todo Ya, pero por lo mismo, o sea, los estudios, y tienes toda la razón, lo que hay que mirar, habitualmente los estudios tienen una parte al final que se llama la parte de conflicto de intereses. claro. Entonces, habitualmente todos aquellos estudios que están financiados por la industria suelen estar sesgados, ¿no?, a favor de sus productos. Entonces, habitualmente los estudios que producen los productores del producto del cual se está hablando, pues dicen que sus productos son fantásticos, ¿no? Y al final, los estudios que se hacen por fuentes independientes suelen ser un poco más fiables. No es que tampoco lo hagan siempre, ¿no? Pero lo que pasa es que la industria, evidentemente, primero hace muchísimos estudios y los que publican son aquellos que demuestran, bajo las condiciones en las que han hecho los estudios, que demuestran que sus productos son beneficiosos para la salud, porque es lo que les dan las ventas. Entonces, esa es una parte de los estudios que hay que leer mucho y que hay que prestar mucha atención a ver quién está financiando los estudios, sobre todo. Entonces, sí, es una parte, estoy contigo, es muy ¿No? importante leer. Y no solamente Irache con respecto a la financiación de quien ha hecho el estudio, sino yo creo que también influye la idiosincrasia de la zona donde se hace el estudio. No es lo mismo hacerlo aquí, en Córdoba, como te he dicho, que hacerlo a lo mejor en un sitio, no sé, en el norte de Rusia y digan que el beneficio es el vodka. O sea, Bueno, efectivamente, aquí se habla de alcohol, no se habla específicamente bueno, del vino, ¿no? Se habla del alcohol en general, del efecto que tiene el alcohol en la mortalidad y en el desarrollo de muertes por una enfermedad con cardiovascular. respecto a lo de la cerveza que te he comentado, Mm. Pedro conoce ahí en Madrid, pues hay una fundación que se dedica a esto, y además me lo presentó a mí Pedro, el que llevaba este tema, que era de la escosura. Pedro, ¿te acuerdas o no? Y entonces, pues este hombre que va avalado
por catedráticos de medicina, Sí. incluso pues van ellos dando las charlas y llegaban a la conclusión esa de que 2 cañas al día en la mujer y 3 cañas en el hombre beneficiaban para evitar La osteoporosis. la osteoporosis. Joder, me encantaría conocer ese estudio. Voy a investigarlo porque la verdad que es fantástico, ¿no? Pedro te puede pasar los datos que los tiene y si no te los paso yo, bro. Genial, Sí, genial, sin pega. Además es de FOEMO, o sea, la Fundación de Eso es. Osteoporosis. genial. Por aquí hay una pregunta. Ah, sí, por supuesto. Bueno, pregunta, no. Pilar, el estudio al que hace referencia Jesús es Effect of Beer Drinking on the Table. Fue elaborado por la Universidad de Extremadura y publicado en la revista Nutrición. Genial. Determina que un consumo moderado de cerveza, un máximo de 3 cañas al día para los hombres y 2 para las mujeres, podría ayudar a la salud ósea. Sí, lo que pasa es que igual nos morimos de un infarto, pero con unos huesos fuertes. Claro. Pero bueno, es para que también tengas ahí la información y bueno, Muchas pues está gracias. bien. Lo revisaré porque ya os digo, tengo un hobby un poco extraño. Vale, todo esto que os he comentado, evidentemente muchas de las cosas que vosotros ya sabíais, ¿no? O sea, no hay que haber estudiado mucho para saber que comer verduras es bueno, que comer otras cosas es malo, que hay que dormir 8 horas al día. Os he estado contando cosas que seguramente vosotros ya sabíais, no os estoy descubriendo la rueda en ningún campo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces decimos, ay, sí, voy a empezar a hacer ejercicio mañana, o mañana ya dejo el dulce, ya mañana. Pero, ¿qué pasa? Que no conseguimos, ¿no? No conseguimos hacerlo un hábito. Es difícil hacer hábitos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que lo que tenemos que conocer entonces es cómo funcionan los hábitos, ¿no? ¿Qué es un hábito y cómo se hacen los hábitos o cómo funcionan los hábitos? Bueno, los hábitos funcionan con este ciclo, que se conoce como el ciclo del hábito. Los hábitos tienen 3 partes. Tienen la primera, que es un recordatorio, la segunda, que es el hábito en sí, la rutina, y el tercero, que es la recompensa, ¿no? Son las 3 R's. Y luego tienen una cuarta parte, que es el circulito que aparece aquí en medio, que digamos que son las ansias, ¿no? La necesidad de repetir este ciclo. Por ejemplo, nada más levantarme, hago flexiones, ¿vale? Y eso me hace sentir bien. Recordatorio, nada más levantarme. Es lo que hago inmediatamente después de levantarme. Es la pauta, es el trigger, el que impulsa la rutina. Nada más levantarme. ¿Cuál es la rutina? Hago flexiones. ¿Qué pasa después? Que me siento bien, me siento más despierto, me siento más alerta, me siento que puedo empezar el día bien. ¿Por qué lo repito? Porque me siento bien, ¿vale? Esa es la necesidad, la ansia de repetirlo todas las mañanas. Nada más comer, me lavo los dientes, entonces ya siento que la boca está limpia, ya siento que puedo como empezar la digestión, ¿no? Si no parece que estás comiendo todo el día, al menos a mí me pasa, pero si no me lavo los dientes parece que estoy todo el rato haciendo la digestión y me siento mucho peor. ¿Cuál es el recordatorio? Pues nada más comer, es algo que hago nada más comer. ¿Cuál es la rutina? Me lavo los dientes. La recompensa, ay, pues siento la boca fresca, ya, fantástico, ya puedo seguir con mi vida. Entonces digamos que estas son las 3 o 4 partes si contamos el ansia dentro o la necesidad de repetir este ciclo. Estas son las partes que componen un hábito. ¿Qué sucede con el hábito? Como hablábamos, lo importante del hábito, aparte de conocer cuál es su estructura, necesitamos la repetición. La repetición es fundamental para crear un hábito, ¿vale? Como vemos aquí el tiempo y aquí vemos el número de veces que se repite la misma acción. La curva de aprendizaje. Al principio me cuesta un montón hacerlo, un hábito, cualquiera. Voy a empezar a correr por las mañanas o a caminar por las mañanas. Al principio, ¿qué sucede? Que cuesta infinito levantarse e irse a correr o a caminar, cuesta un triunfo. ¿Qué sucede? Que a medida que lo vamos repitiendo, lo repetimos, ya no nos cuesta nada. De repente, dentro de 2 meses, ya, bueno, hoy te levantas y vas a caminar. Tampoco le pones más importancia. Te levantas y te lavas los dientes. Tampoco le pones mucha importancia, ¿vale? Entonces, la repetición es una de las partes fundamentales en la creación
de un hábito. ¿Qué sucede? Que no podemos cambiar todos los hábitos que queremos, no podemos cambiar no podemos cambiar todo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra predisposición para hacer un cambio no es siempre la misma, ¿vale? Tenemos el modelo transteorético de Prochaska, que lo que nos dice es que las personas, con respecto a determinadas acciones o determinados hábitos, nos encontramos en diferentes estados favorables o no para hacer ese cambio. Las 5 fases que se nos incluyen, bueno, más la sexta, que es la recaída, es la fase de precontemplación, que no somos conscientes de un problema. Por ejemplo, yo aquí tengo muy claro, y es un ejemplo clarísimo, yo tengo mi suegro fuma desde que tenía, no sé, 13 años. Fuma toda la vida, tiene ya problemas de enfisema, tiene problemas de pulmón, pero él jamás va a dejar de fumar. No porque no sepa que es malo, él sabe que es malo es que es malo fumar, ¿vale? Lo tiene muy claro, no hay que explicarle lo malo que es fumar, él ya lo sabe. Pero ¿qué sucede? Que ni siquiera es consciente, él no lo contempla ni siquiera dejar de fumar, es que no, ni lo intenta, o sea, no entra dentro está aquí en precontemplación, no le ve un problema. Contemplación es cuando empezamos a cuestionarnos, ay, pues mira, igual debería dejar de fumar, ¿eh? Preparación es la decisión firme, voy a dejar de fumar. La acción es cuando estoy dejando de fumar y el mantenimiento es cuando lo consolido. Vale, llevo ya 3 meses sin fumar. ¿Qué sucede? No nos podemos olvidar de la recaída, ¿vale? Siempre sufrimos todo y se ve muy claro en el caso de los adictos, siempre tienen pequeñas recaídas. Eso no quiere decir que tengas que abandonarlo, quiere decir que tienes que abordarlo de una forma diferente. Seguramente la forma en la que se había abordado el cambio del hábito no es la más adecuada. Estas son las diferentes fases en las que nos encontramos con respecto a cualquier cambio que pueda surgir. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso del cambio? Lo primero que necesitamos es tener la motivación intrínseca, ¿vale? Y aquí hablo de motivación intrínseca porque existe la motivación extrínseca. La del médico me ha dicho que deje de no sé qué, de fumar, ¿vale? En este caso continuamos con el ejemplo de fumar. Hasta que yo no lo interiorizo y decido que para mí es importante dejar de fumar, no lo voy a hacer, por mucho que el médico me haya dicho que deje de fumar. Si yo no creo que es importante, si yo no tengo la motivación intrínseca de dejar de fumar, es imposible. Nadie va a poner el cambio por ti, ¿vale? Es imposible. Nadie va a hacer que tú cambies algo que no quieres cambiar. Una vez que ya entendemos cuál es la motivación, y aquí yo estoy ya hablando del proceso en el que trabajamos en el coaching, ¿vale? Lo primero que hacemos es identificar cuál es la motivación. Lo segundo que hacemos es la visión, es decir, ¿por qué quieres dejar de fumar? Pues bueno, porque no quiero morirme, quiero ver a mis nietos, quiero poder disfrutar con ellos, o quiero correr una maratón, mi vida tiene que ser mucho más saludable, tengo que encontrarme mejor. Por la razón que sea, diseñamos una visión. La visión es en la que, vale, si dejo de fumar, viviré más, poder estar con mis nietos, me veo disfrutando con mis nietos, me veo jugando con ellos, entonces necesito estar aquí para poder estar con mis nietos, porque si no me moriré antes. Diseñamos, el siguiente paso es diseñar los objetivos. Vale, pues bueno, ¿cómo vamos a hacerlo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, pues de aquí a 3 meses voy a estar fumando solamente 10 cigarrillos al día, de aquí a 6 meses vamos a estar fumando solamente 5 cigarrillos al día, y de aquí a un año pues ya lo he dejado. ¿Cuáles son los hábitos a crear? ¿Vale? Porque si dejamos de fumar, seguramente tendremos que crear otros hábitos en su lugar. Básicamente lo que tendremos que hacer es cambiar un hábito por otro. Vale, si no tienes el hábito de fumar, ¿qué vas a hacer entre medias, ¿no? Entonces ahí viene la parte de cuál es la rutina que vamos a cambiar. Antes tenías un trigger o un recordatorio, por ejemplo, dejar de comer. Siempre que dejo de comer me apetece fumarme un cigarrillo. Vale, ¿cuál va a ser ahora tu rutina cuando tengas ese recordatorio, ¿no? para que lo puedas cambiar? Vale, pues entonces en lugar de cuando deje de comer, cuando acabe de comer, voy a hacer, no sé, cualquier otra cosa. Y aquí ya la rutina ya es muy, muy personal de cada uno. Hay gente que le sirve utilizar un cigarrillo, estos postizos para llevárselo a la boca. Hay gente que hace cualquier otra cosa, pues me voy a pasear, o cualquier otra rutina que queramos incluir en su lugar. Y entonces aquí en esta fase nos establecemos pues diferentes
digamos, experimentos, ¿vale? Pues vale, esta semana, ¿con qué experimento vamos a probar? Vamos a probar con el cigarrillo, pues dice, vale, pues vamos a probar. Y entonces, al final lo que hacemos es revisar y progresar, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué tal te ha ido esta semana? Cuéntame cuáles son los pros, los contras, que lo has podido hacer, no lo has podido hacer, dónde crees que ha estado el problema, cómo podemos mejorar. Y entonces diseñamos otro experimento para la siguiente semana. Básicamente este es el proceso que se lleva a cabo cuando se utiliza un coach, ¿vale? Y bueno, ya llegamos al final, me he extendido bastante, pero bueno, creo que, bueno, ahora me gustaría oír vuestra opinión. Si queréis contactar conmigo, pues tenéis ahí el correo, las sesiones son online, ahora, bueno, evidentemente ahora no podemos juntarnos, pero es un servicio, como decía Pedro, pues es gratis para cualquiera que quiera usarlo. Mi máximo afán es poder ayudaros a mejorar vuestra salud. Entonces, ahora sí me gustaría oír vuestra opinión, qué os ha parecido lo que os he contado, si creéis que podemos hacer alguna temática específica que os gustaría desarrollar más. Ahora ya os dejo la palabra a vosotros. Irache, muchísimas gracias. Desde luego ha sido interesantísimo. Ha pasado el tiempo demasiado rápido. Solamente me gustaría hacer una observación. Ha hablado de la longevidad en varias ocasiones. Yo aprendí que la vida es dulce o amarga. Lo larga o corta no importa. Quien la sufre la haya larga y quien la goza la haya corta. Ahora, yo personalmente, si puedo estar aquí más tiempo y disfrutando, mejor. O sea, yo si me tengo que morir, al menos que no sea por mi culpa, ¿sabes? Yo voy a intentar hacer todo lo posible para quedarme aquí en perfecto estado, pudiendo disfrutar a tope y lo más saludable posible. Y creo que esa es la visión que compartimos todos, ¿no? Vamos a hacerla dulce y larga. ¿Más comentarios? ¿Queréis comentar alguna otra cosilla? ¿No hay más comentarios? Pues Pedro, te devuelvo la palabra y ahora ya continuamos como quieras. Pedro. Pedro se ha dormido. Se ha ido, se ha dormido, le he dormido. Es que Espero que lo hayáis encontrado interesante. Irache, nos has dejado sin palabras, vamos. Ha sido, la verdad, que un verdadero placer escucharte. Son muchas cosas, muchos temas que abordar que bueno, que te dejan, como dices tú, pues muchas cosas ya las sabemos, pero bueno, las sabemos que están ahí. Como en la mayoría de las cosas que has dicho están en la fase de precontemplación, ¿no? Entonces, pues bueno, hay mucho trabajo, sí, mucho trabajo por hacer y bueno, y también querer abarcarlo todo es como que también No, ese es el problema. pesa un poco más. Hay que empezar. Yo aquí os he expuesto un rango de cosas en las que se pueden actuar, ¿vale? Digamos que no hay que hacerlo todo, ni hay que hacer las cosas que se dicen en esta transparencia, ¿vale? Solamente es una sugerencia. Cada uno tiene que hacer aquello que le proporcione mayor bienestar. Qué cosas le proporcionan mayor bienestar, porque va muy vinculado a la salud, como hemos visto. Entonces, las actividades ya son súper personales. Por eso, en el coaching no existe una receta común, porque cada persona tiene unas necesidades muy particulares. Lo que quería mostraros es en qué campos podemos hacer cosas, ¿no? Ahora seleccionamos, y ahora unos, y luego otros, y más tarde otros, y al final, si tenemos el objetivo claro, es más fácil llegar que si no lo tenemos claro. Pero quizá que sería la parte de la alimentación como una base bastante importante, aunque sean otras también, ¿no? Que podamos ir viendo. Pero quizá un punto con el que empezar fuerte, digamos, sería un poco también la alimentación. Sin duda, está muy claro los alimentos. Hay alimentos buenos y alimentos malos. Hay muy pocos alimentos que son neutros. El agua. Bueno, no, el agua es buena. Cuando comes, tienes al menos 3 oportunidades al día para decidir si te machacas con un martillo la mano, o en este caso el estómago, o no, o lo cuidas, ¿no? Entonces, bueno, pues elige cuidarte.
¿vale? Porque yo creo que al final el objetivo está muy claro, ¿no? Hay que estar mucho tiempo aquí y vamos a disfrutar todo lo posible, sin amargarse la vida, ¿vale? Tampoco hay que amargarse la vida. O sea, tómate una copita de vino, si no pasa nada, ¿sabes? Está bien, ¿sí? No pasa nada. Ahora sí que es verdad que tenemos que ser conscientes, ¿vale? Entonces no pasa nada. Si a mí me hace muy feliz una copita de vino también, no pasa nada. Yo en mi caso, Irache, darte las gracias. Creo que para mí sería muy importante abordar el tema de técnicas de relajación, porque yo es verdad que vivo súper estresada y sé que dedico mucho tiempo a labores profesionales, pero muy poco tiempo a veces para mí y para mi bienestar, para hacer deporte, para salir a caminar. Encima pongo de excusa que ahora no voy al gimnasio porque hay pandemia. Bueno, pues lo típico, ¿no? Y para mí sí que sería muy importante volver a coger esa rutina. Bueno, pues los que queráis, evidentemente, podéis contactar conmigo. Aparte, podemos hacer talleres más adelante de respiración, de observación, de lo que mencionábamos antes, ¿no? Del mindfulness. Mindfulness no es más que observación, fundamentalmente es observación. Tiene más cosas, ¿vale? Tiene más compuesto, es más complejo, ¿no? de lo que os he dicho, pero sí, se puede empezar con la parte de observación y la parte de respiración. Pues sí, contactaré contigo, sí. Gracias. Bueno, Irache, creo que ha sido súper productiva. Antes no me había ido, pero se me había bloqueado el ordenador hasta el punto que no podía acceder a nada, ¿sabes? Y era como se estaba oyendo y decía, madre mía. ¡Estoy aquí! Pero bueno, creo que han salido temas a relucir que además nos interesan mucho a los pacientes y sobre los que hablamos muy poco, nada, y hay poca información, ¿no? Yo me he apuntado a alguna cosilla y como vamos a planificar algún taller, como dices, o alguna jornada más específica de algún tema, también que la gente, si tiene algún tema que a lo mejor quiera que toquemos más, pues que nos mande un correo, te lo mande a ti, para Sí, planificar ese aquí ciclo tenéis el correo. de jornadas. Y bueno, creo que ha sido para mí y para la coordinadora, creo, un éxito porque, bueno, pues ha participado bastante gente. Lo subiremos en el canal de YouTube mañana, el vídeo, para que el que no haya podido asistir también lo visualice y, bueno, pues seguiremos trabajando, que es nuestro afán, y quitándonos un poco de estrés todos. Yo también te voy a llamar. Cuando queráis. Bueno, y disfrutad del Día Mundial de la Espondilitis, sobre todo durante este mes de mayo haremos distintas acciones y seguimos funcionando, como suelo decir. Gracias, Irache. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos. Feliz día. Buenos Igualmente días. a todos. Gracias, adiós. Hasta luego.